de este hecho histórico, las guerras asturcántabras, de todo el proceso de investigación y de las últimas novedades en la investigación sobre las guerras y sobre su testimonio material y arqueológico, pues tenemos el placer y el honor de contar con 4 personas que han intervenido muy directamente en la preparación, edición, redacción e intervención en aquel congreso, en aquel primer encuentro de estas actas de las guerras asturcántabras, que son, por orden, les voy a citar por orden de intervención, de cómo van a intervenir a continuación, el profesor Martín Almagro Gorbea. A continuación hablará el doctor Jesús Francisco Torres Martínez. A continuación, Carmelo Fernández Ibáñez y, finalmente, Francisco Ramos Oliver. Les voy a presentar, en primer lugar, al profesor Martín Almagro Gorbea. Bueno, es una figura nacional e internacional de sobra conocido, pero lo cual no quita para que hagamos un poquito de glosa de su biografía. Es, como todos ustedes saben, o ha sido catedrático de Prehistoria en la Universidad Complutense de Madrid y anticuario perpetuo de la Real Academia de la Historia. Ha sido director del Museo Arqueológico de Ibiza, catedrático del Departamento de Prehistoria y Ecología en la Universidad de Valencia, director de la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma, director también de esta casa, fue director del Museo Arqueológico Nacional. Es miembro correspondiente del Instituto Arqueológico Alemán, del Consejo Permanente de la Unión Internacional de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas, es academia de mérito de la Academia Portuguesa de la Historia, correspondiente extranjero de la Academia de Inscripción y Bellas Letras, o Belles Lettres, de Francia, y es premio Alexander von Humboldt de investigación. Ha sido comisario de numerosísimas exposiciones, citaremos quizá las más recientes, como es Tesoros de la Real Academia de la Historia, Alejandro Magno, Hernán Cortés, o la última que todavía se puede ver, que es Cleopatra y la fascinación de Egipto. Sus obras son numerosísimas, podríamos, no vamos a enumerarlas evidentemente, pero de citar que tiene casi 400 publicaciones en artículos de revistas, 200 en obras colectivas, tiene 20 monografías, 20 libros, ha dirigido casi medio centenar de tesis doctorales. En fin, es una figura, como ya he dicho, conocida por todo el mundo y de un prestigio nacional e internacional increíble. La siguiente persona que nos va a hablar es Jesús Torres Martínez, que es doctor en Prehistoria y Arqueología por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente está asociado como arqueólogo investigador en el Departamento de Prehistoria de la Universidad Complutense de Madrid y en el Gabinete de Antigüedades de la Real Academia de la Historia. Fue codirector del proyecto de intervención arqueológica en el Castro de Montevernorio, en Palencia, junto al profesor Martín Almagro Gorbea. Es miembro del equipo científico del proyecto Guerras Cántabras, dirigido por el doctor Peralta Labrador. Es director también del proyecto de intervención arqueológica Huerta Barona, en Aguilar de Campo, en Palencia, y del proyecto de intervención arqueológica Castro de El Cerrito, en Teruel. Es codirector también del proyecto de intervención arqueológica en el Castro del Cerro de los Moros, en Castillejo de Iniesta, en Cuenca. Miembro fundador y presidente del Instituto Montevernorio de Estudios de la Antigüedad del Cantábrico y miembro fundador y actualmente vicepresidente ejecutivo del Instituto de Estudios Prerromanos y de la Antigüedad. También tiene numerosas publicaciones en solitario como coeditor y en ponencias en congresos nacionales e internacionales. Carmelo Fernández Ibáñez es conservador restaurador, estudió aquí en la Escuela de Madrid, amplió estudios en Francia, en el Laboratorio de Conservación de Metales de Draguignan. Actualmente trabaja como conservador restaurador en el Museo Arqueológico de Palencia.
Cuenta en su haber con más de 300 publicaciones, entre artículos, monografías de tema arqueológico y de conservación. Su campo también es muy variado, pero se ha especializado sobre todo en la metalistería de la Hispania romana, la conservación, la restauración, la arqueología del ámbito cantábrico y ha formado parte de varios equipos científicos y de investigación. Es miembro de las juntas directivas y de comités de redacción de diversas instituciones, del Instituto de Prehistoria y Arqueología Sautuola y también es miembro del comité de redacción y del boletín de la Asociación Española de Arqueología Medieval y de la Sociedad de Estudios de la Cerámica Antigua en Hispania. Y, por último, don Francisco Ramos Oliver, natural de Ceuta, licenciado en Geografía e Historia por la UNED, es general de división del Cuerpo General del Ejército en situación de retiro. Su último destino militar fue el de director del Instituto de Historia y Cultura Militar y en la actualidad es el director gerente de la Fundación Museo del Ejército. Y ha formado parte del equipo arqueológico del yacimiento romano-visigodo de La Carissa y el Omón, en Asturias, entre los años 2005 y 2009. Y hechas las presentaciones, pues yo no me entretengo más y doy la palabra a quienes tienen que hablar de este libro, que son, en primer lugar, el profesor Martín Almagro Gorbea. Gracias. Muchas gracias. Quiero, además, en cierto sentido, hacerme representante del doctor Eduardo Peralta, uno de los autores de este libro, y yo creo que en cierto sentido también el mentor espiritual de esta nueva página de la historia que vamos a ver ahora aquí discutir a propósito de esta obra fundamental que estamos presentando. No puede estar presente porque está todavía convaleciente de una intervención que ha sufrido, pero quiero recordar el año, hace ya cerca de 20 años, cuando le conocí, cuando estaba doctorándose en l'École Normale de Haute Étude con el profesor Cruta, que me lo presentó, yo no le conocía, como un interesante celtista, muy bien formado, procedente de España, y desde entonces entablé contacto con él y realmente comprendí lo brillante que era cuando escribió la monografía de los cántabros que se publicó en la Real Academia de la Historia y que ha sido, de todos los libros que hemos publicado, el que más veces se ha reeditado. Facta non verba, que suelo decir. Me atengo a los hechos. Y claro, un hombre así, a pesar de las dificultades que ha tenido en el orden administrativo, cosa que no es de extrañar en una España, como vemos en estos momentos, en la que tanto nos falla la gestión de los buenos medios que tenemos y las buenas cabezas que tenemos, pues es el hombre que se le ocurrió resolver el problema pendiente desde tiempo de Flórez en el siglo XIX, del siglo XVIII, perdón, de los eruditos en el siglo XIX, de la magnífica cabeza del alumno de Mommsen-Sulten en el siglo XX, de cómo había sido el teatro de operaciones de una de las guerras más difíciles del Imperio Romano, al menos en cuanto, diríamos, a su topografía, a su táctica. Y es que se le ocurrió subir a los montes y encontrarse allí con los campamentos, con los castros, con el teatro de operaciones, que este libro maravilloso, que yo les recomiendo, les abre los ojos para hacer un viaje que es una auténtica aventura, no solo al pasado, sino también a un presente arqueológico que está vivo en los paisajes más agrestes y más bonitos de España. Solo con eso este libro se justificaría, pero además es toda una revelación desde el punto de vista científico. El doctor Peralta ya organizó con sus primeros hallazgos una reunión en Santander el año 1999. Pues 15 años después, 16 años después, celebrando el aniversario de la muerte de Augusto, que es el protagonista de estas guerras, organizó este encuentro del que nos han hablado. ¿Qué decir de este encuentro? Es muy difícil sintetizarlo brevemente. España es un laboratorio, fue un laboratorio de guerras en el Occidente.
la conquista romana costó 200 años. Si se compara con lo que ha sido la conquista de las Galias, pues evidentemente da idea de la dificultad que tenía una tierra tan diversa y con gentes como los celtíberos, los lusitanos, los propios cántabros o asturcántabros, que son de los más aguerridos, de las poblaciones más aguerridas que se han enfrentado a un pueblo eminentemente guerrero como era el romano. En ese sentido, ya estas guerras, solo por representar el final de 200 años de guerra, ya son un hito, como a mí me enseñaban cuando era pequeño en la escuela. Pero es un hecho de especial significado por otras cosas. Es también el lugar donde todas las tácticas que se han aprendido en los últimos momentos de la tarda república, de las guerras civiles, sobre todo de las guerras de de las guerras de César, tanto en las guerras civiles como sobre todo en la guerra de las Galias, se van a experimentar y con ese experimento se va a organizar el limes germánico, es decir, el inicio del ejército romano que va a permitir aguantar el imperio durante casi 4 siglos, prácticamente 4 siglos. Es, por tanto, un lugar muy interesante en sí mismo. Pero, además de eso, es también el final de la Hispania céltica, una cosa que pasa más desapercibido, que es una de las cartas, una de las páginas esenciales de la Celtique, del mundo celta, que se extendía desde el Atlántico hasta la Galacia. Y, por tanto, también en ese sentido es una página en la historia del mundo celta que es una de las raíces esenciales de nuestra población europea actual. Da idea de la importancia de los trabajos, y personas mucho más preparadas que yo les van a hablar a continuación, no me quiero por ello extender, que el teatro bélico se extiende en 60.000 kilómetros cuadrados, que la guerra aguantó durante 10 años, que participaron en ella probablemente más de 50.000 legionarios, sucediéndose unas legiones a otras, aparte de los auxilios, aparte de la caballería. No sabemos cuántos indígenas, sí sabemos que fue una guerra de exterminio. Es decir, que después probablemente quedó despoblada esos territorios, prácticamente despoblados esos territorios. Son cosas que en nuestra sensibilidad actual nos hieren profundamente, no seamos anacrónicos. Estamos estudiando los tiempos pasados desde la perspectiva de la mentalidad y de los medios de los tiempos pasados. Y luego, además, fue una guerra particularmente interesante porque se desarrollaba en las más escarpadas cordilleras. El descubrimiento esencial de Peralta es ver que los romanos, que eran grandes estrategas, no se metían por los desfiladeros, por los caminos naturales. Abrieron nuevos caminos por los collados, por las partes más altas, como se hacía desde la Edad del Bronce. Y eso es otra perspectiva que es lo que ha permitido que los buenos especialistas se hayan podido reinterpretar no solo la estrategia, las tácticas en algunos casos concretos, sino la logística general de esta guerra, que se nos presenta como algo totalmente nuevo, y yo creo que de aquí el gran interés de esta publicación que ahora presentamos. No me quiero extender mucho más, porque sería quitar tiempo a otros compañeros y sobre todo a la discusión posterior, que estamos todos a disposición para responder las preguntas que se nos hagan. Sí que quiero insistir en 2 o 3 aspectos esenciales. Uno es que da gusto ver cuando una labor detectivesca, como es esta, como es la de los buenos arqueólogos, sobre todo los arqueólogos con intuición, como el doctor Peralta, al que me he referido antes, son capaces de dar vida a aspectos hasta entonces prácticamente de discusiones bizantinas porque faltaban los elementos. Y no solo se estudia y se analiza la guerra con documentos, es que se llega a vivir. Yo recuerdo el día que el doctor Jesús Torres me llevó al campamento donde Augusto, muy probablemente él mismo en persona, había dirigido el asalto al Monte Vernorio. Es que produce todavía, aún me recuerdo y aún me produce, diríamos, sensaciones imposibles de describir, el sentirte tú dónde estaba sentado Augusto y desde ahí ver cómo evidentemente había tenido que dirigir el combate a través de sus generales, por supuesto, probablemente en la primera gran página de esta guerra cántabra. Son sitios que raramente se pueden ver en otro lugar de la historia y por eso son particularmente atractivos. Y si a eso añadimos esos paisajes maravillosos, yo les animo a todos, a los que les guste viajar,
a los que les guste la aventura, en el buen sentido de la palabra. No es que haya por ahí cántabros tirando con la onda, pero sí que es un sitio de descubrir nuevos paisajes, de descubrir, ¿por qué no? Ahora está de moda la gastronomía, también es muy agradable para visitar, pero este collage de cultura, de paisaje, de aventura, es lo que realmente descubre este libro, que además es un libro esencial a partir de ahora para todos los especialistas, porque toca ese punto esencial de lo que yo creo que es una página nueva de la historia universal, que está en relación además con los famosos episodios del final de la guerra, la declaración de la Pax Augusta, al volverse a iniciar la guerra, etcétera, de lo que hablarán a continuación mis compañeros en esta mesa. Nada más, agradecerles a ustedes su presencia y animarles una vez más a visitar ese maravilloso escenario, uno más de estos tan bonitos que tiene nuestra querida España. Muchas gracias. Bueno, a mí, como representante de los tres editores, de Eduardo Peralta, Jorge Camino y yo mismo, me toca hablar del largo periodo que va desde que comienza el proyecto de Guerras Cántabras en Cantabria y también los inicios de los trabajos de Jorge Camino en la Carisa, que son las dos espinas dorsales del desarrollo de la arqueología de las guerras astur-cántabras en la arqueología española. En el año 1999 yo soy un recién licenciado que está empezando a hacer sus trabajos de doctorado, está empezando a hacer su tesis doctoral a las órdenes de don Martín Almagro, y en un congreso en Soria en el que asiste Eduardo Peralta junto con un enorme plantel yo creo, de los mejores arqueólogos que había en ese momento en Europa. Él me presenta a Eduardo Peralta y me aconseja amablemente que haga las maletas inmediatamente y me vaya con él a excavar y ayudarle en sus trabajos en las campañas en Cantabria. En aquel momento yo no conozco muy bien lo que está haciendo Eduardo Peralta y, bueno, pues con la inocencia y la alegría esa propia de la inconsciencia del que acaba de licenciarse y va a empezar la tesis, pues hice la maleta, la mochila, mi equipo de montaña y me fui para allá. Y me metí en una aventura absolutamente increíble porque estaba excavando, a partir de ahí empezamos a excavar yacimientos que no podían existir, campos de batalla que todo el mundo decía que no existían, campamentos romanos que no podían estar allí y a sacar materiales que todo el mundo juraba que provenían de Marte, de Venus o de cualquier otro sitio. Es decir, estábamos haciendo una arqueología de lo imposible. Nadie se podía creer que en las montañas de Cantabria estuvieran congelados campos de batalla, campamentos romanos, escenarios de un conflicto de hace 2000 años, que se pudieran encontrar los agers, los fosos, los recintos y los materiales in situ, tal cual se quedaron hace 2000 años. Eso era literalmente imposible, pero lo imposible a veces es cierto. Lo mismo le ocurría a Jorge Camino en la Carisa, que empezó excavando un castro cántabro, astur, lo que todo el mundo aseguraba que era un castro astur y que a él no le cuadraba que existiera, que pudiera haber un hábitat, un elemento de hábitat, un castro de hábitat en un sitio en el que estaba un montón de veces nevado y era imposible vivir allí. ¿Qué estructura era aquella? Bueno, pues aquello poco a poco se fue perfilando como un campamento romano. Hay que ver que ahora todo esto parece fácil, parece evidente, están aquí los dibujos, las fotos, pero cuando nosotros estábamos haciendo esas campañas teníamos enormes dificultades porque se hacían con muy poco dinero y había que hacer magia. Eduardo Peralta es un gran arqueólogo, además es un gran explorador, también es un aventurero y un jefe bastante que consigue el entusiasmo de la gente que trabaja con él, y nosotros con él hicimos cosas que eran completamente imposibles, hacer campañas de excavación arqueológica casi a umbrales de 2000 metros, con 1 hora y media de subida de carretillos, picos y palas a la espalda, silbando y cantando alegremente para pasarnos todo el día en una cima donde por la mañana hacía sol, a mediodía llovía, por la noche casi helaba y bajábamos a oscuras. Tuvimos que inventarnos la logística, los medios, la financiación, la infraestructura académica, cómo excavar, dibujar o fotografiar sitios que no se habían excavado y que nadie sabía cómo había que hacerlo. Y bueno, pues lo hicimos. Las mismas dificultades
encontraba a la vez Jorge Camino, y eso hizo que los dos equipos empezáramos a intercambiar información y a intercambiar amistad. Yo recuerdo con un gran cariño la visita a la que nos invitó Jorge en la Carisa, cuando ya estaba desbrozado y limpio y habían empezado a salir los primeros materiales, y Eduardo y algunos de los técnicos que en ese momento excavábamos con él, nos acercamos hasta la Carisa, estuvimos viendo allí el yacimiento, estuvimos viendo los sitios que se estaban interviniendo, los materiales, y vimos que las dificultades y las formas de trabajar, etcétera, eran exactamente las mismas. Estábamos inventándonos una metodología de arqueología de montaña que pues prácticamente no existía. Tal vez el momento más importante de todas estas campañas es llegando a la mitad de la década del año 2000, cuando Eduardo está excavando Santibáñez de la Peña, uno de los escenarios, yo creo, más importantes de estas guerras. Un cerco, encontrarán uno de los capítulos en el libro, un cerco romano sobre un castro indígena, en el que hay un campamento, dos castelas, la colección más grande de proyectiles romanos de toda Europa, un castro que se ataca, se destruye y todo se queda congelado. Las flechas están clavadas en las paredes de la muralla, aparecen a veces con el astil de madera, hay cientos de proyectiles de todo tipo, las casas están destruidas y se han caído allí. Todo eso lo excavamos, y ese momento, que era el de máximo desarrollo y esplendor de esas campañas, ese fue a la vez nuestro final. El proyecto se colapsa, se cierra bruscamente, no vamos a entrar ahora en consideraciones de qué es lo que pasó, qué es lo que no pasó, pero se estrangula económicamente, se empiezan a negar los permisos y las campañas de Eduardo quedan suspendidas en lo que es el norte de Castilla y León y en Cantabria, porque detrás hay una terrible discusión académica que yo creo que sobrepasó los límites de lo que era razonable y de lo que era estrictamente académico. En ese momento, Jorge Camino está cerrando la Carisa con mucha mejor suerte, con una gran publicación, ha demostrado una serie de cosas, bueno, otras hubo que rectificar, pero más o menos era una fase que estaba terminando y de todo ese proceso, lo único que ha quedado en pie de momento de todas esas campañas antiguas es el núcleo Montevernorio, que es el que estamos excavando en la actualidad, que es también un campo de batalla impresionante, es un núcleo que tiene una ocupación muy larga, pero que tuvo su fin en ese momento y que es un complejo arqueológico grande y bastante complicado. También tienen un artículo de esto aquí. A partir de ese momento, lo que ocurre es que los grandes proyectos colapsan, se detienen, no pueden continuar, y comienza la continuación de los trabajos a partir de otros equipos que hacen bien intervenciones puntuales, bien intervenciones de emergencia o exploraciones y localización de yacimientos por otros medios. Tanto Jorge como Eduardo, como yo mismo, hablamos muchas veces entre nosotros de la necesidad de, en una obra, recoger esos esfuerzos para que no se pierdan. Los años pasan, hay muchas cosas que no se pueden publicar y es necesario dar a todo esto luz. Yo tengo que decir realmente que tengo que elogiar el esfuerzo enorme de Jorge Camino, que es el que ha asumido el esfuerzo de cabecera, de tirar de la edición de tanto el Congreso en la sede de Gijón como posteriormente del libro. El esfuerzo que ha hecho Eduardo sacando de memoria en sus artículos, tiene varios artículos en el libro, esas campañas que realizamos hace ya bastantes años en unas situaciones que en aquel momento nos parecían muy aventureras, pero que realmente era una arqueología muy complicada, muy difícil, con muy poco dinero y muy pocos medios, y que sacamos adelante cosas que la verdad es que hoy en día, si yo lo pienso, casi son proezas, ¿no? Es un libro que tiene un esfuerzo considerable, pero además tiene el esfuerzo de mucha gente que con los medios que tiene a su alcance está reuniendo información. El Congreso de Gijón sirvió para reunir toda la información arqueológica, es decir, evidencias físicas, evidencias materiales, yacimientos arqueológicos que hablan directamente del conflicto de las guerras cántabras de Asturias.
Toda esa información se reunió en el Congreso fue excelente, acudimos todos los que estamos aquí, tuvo una calidad científica excepcional y el trato humano fue excelente, fue uno de los congresos que yo recuerdo con un cariño más especial, todos los que estuvimos allí estuvimos de acuerdo y la forma lógica de terminarlo era editando un libro. Insisto en que el gran esfuerzo que han realizado mis colegas para dar a la luz este libro, que creo que es, bueno, ya lo ha dicho Martín, una aportación fundamental, pero que nosotros no queremos que sea la única. Este libro reúne un montón de información de estos 15, casi 20 años de trabajo continuo, información que no queremos que se pierda, pero también queremos que sea el primer paso de otros congresos y otras publicaciones sobre el mismo tema, porque este tema no está agotado. Es decir, lo que nosotros estamos enseñando aquí no es el punto final o la reunión de toda la información que hay disponible y de todos los trabajos que se han realizado. Esto no es más que el primer paso. Esto es el ver a lo lejos un paisaje enorme que va tomando forma. Mis compañeros van a hablar también de la repercusión que esto tiene, pero quiero decirles que los escenarios no están agotados, no hemos hecho más que rascar la superficie y lo que tenemos por delante es uno de los hitos arqueológicos más importantes del continente europeo. Y creo este libro lo que busca sobre todo es llamar la atención sobre este fenómeno, hacer una llamada de atención sobre todo a los responsables de patrimonio y a nuestros responsables políticos para que sean capaces de tener la grandeza suficiente para apoyar estas investigaciones en un país que tiene uno de los patrimonios arqueológicos más importantes de Europa. Y de todo ese patrimonio, que yo no sabría escoger cuál es el mejor o el que merece más respaldo, pero sí puedo decir que todo este escenario de las guerras es algo absolutamente excepcional, que no les quepa ninguna duda, que si estuviera en cualquier otro país, lo veríamos en el telediario, tendría un circuito de visita turística, muchas más publicaciones, focos por toda la cordillera, se vería un resplandor por la noche en la cordillera tremendo y todo el mundo estaría de moda ir a visitar este sitio, el otro y el otro. Ahora Carmelo va a hablar de los yacimientos y los materiales que dieron esos yacimientos y creo que a partir de su conversación y de la de Paco van a poder tener una visión de conjunto mucho más completa de lo que significa este libro. Muchas gracias. Gracias, Quechu. Buenas tardes. Bueno, yo sí que voy a ser breve para no alargarnos en exceso. Yo como autor de uno de los capítulos de este libro, de este magnífico libro, no es que se lo quiera vender a ustedes, pero tiene una edición extraordinaria. La verdad es que yo creo que como autores nuestras expectativas están más que colmadas. El estilo de cómo se ha editado, con las fotografías que han sido publicadas, etc. Mi punto de vista es un derivado. Mi punto de vista en el libro son las armas. ¿Qué hay o cuál es de lo más paradigmático de un militar? Si no son las armas, porque verdaderamente va a conquistar, va a batallar, va a guerrear. Y les digo que es un derivado porque, lógicamente, parte de ese material lo he tenido que restaurar. Entonces, es como un médico. Si quieres ver lo que hay dentro, tú eres el primero que diseccionas. Si sabes lo que hay allí, es interesantísimo todo lo que aparece. Material orgánico, inorgánico. Es como si ustedes hablan a la materia y la materia les responde. Dentro de un más y un menos, indudablemente. Interesante además, ¿por qué? Porque es un tema de las armas de los cuales en nuestro país somos muy pocos que nos dedicamos. De la metalistería en general, igual les puedo hablar de 8 personas o incluso me sobrarán de 2. Y del mundo metalístico romano, pues igual somos 4 o 5. Es una pena, claro, les habla quien verdaderamente siente pasión por esta cuestión y esto ha sido verdaderamente apasionante porque tenemos
en época de Augusto, un auténtico escenario de batalla. Los arqueólogos nos han descubierto, Eduardo nos ha descubierto, algo que nos estaba totalmente velado. Y lo único que se hacía en aquellos momentos, puedo hablar desde del año 80 del siglo pasado, es darle vueltas y más vueltas a las fuentes, y más vueltas y más vueltas a las fuentes, y no había forma de sacarlo. Sus excavaciones y de otros posteriores, como puede ser el tema de Jesús, pues están sacando una realidad que es impresionante. Y desde el punto de vista armamentístico, esto ha sido solamente un resumen. Se puede decir todavía mucho más, hay que hacer las memorias de excavación, hay que estudiar los materiales que en algunos lugares, como por ejemplo La Loma o Santa Marina, son auténticos lugares de batalla. La Loma, Santa Marina, puedo decir alguno más, Montevernorio, de hecho son batallas, puesto que en la Guerra Civil Española están llenas de trincheras, han vuelto a repetirse allí batallas. Esos son lugares estratégicos. La propia huella militar nos está hablando. ¿Qué nos dicen las armas? Las armas, fundamentalmente, son todas ofensivas. Puntas de flecha y material de pila catapultaria, de material de asedio. La guerra, resumidamente, desde mi punto de vista, más por Cantabria que por Asturias, influye mucho la conservación, les hago un paréntesis, influye mucho la conservación, la geomorfología del terreno. Es mucho más agresiva, si me permiten la palabra, sí, vamos a puntualizar más, en Asturias que en Cantabria. Y fundamentalmente porque además este tema cántabro se nos mete en el norte de Palencia y desde luego la geografía y la geomorfología allí es mucho más complaciente con el objeto arqueológico. De tal manera que se ven como los frentes y me ha gustado mucho leer el artículo de Paco porque desde su punto de vista militar hemos solapado sus conclusiones con las mías. Creo haberlo conseguido, si ustedes lo leen ya me lo contarán. Esto es una guerra de o capitulas o te saco, literalmente. Hay castros como el castro de Celada Marlantes, un castro posiblemente de llanura, gente agrícola, que estos capitularon sí o sí. Tiraron las murallas y no se encuentran más que 4 objetos. Hay castros como es Montevernorio o como fue La Loma al norte de Palencia, en Santibáñez de la Peña, donde allí hay 800 puntas de flecha de 4 o 5 tipos diferentes, 4. Y luego hay puntas de catapulta, de ballesta, e incluso una de ellas, incendiaria, es la mejor. No les digo por ser padre de la criatura, ¿no? Pero es lo mejor que hay en todo el imperio. Es un pila catapultaria para meter un poco de borra, pues igual con algo de bitumen, etcétera, incendiarlo, y están constantemente lanzando contra el poblado, que lo logran conseguir. Les pasará a todos a cuchillo, hay restos humanos, restos de Gladius hispaniensis, etcétera, y se van al siguiente castro. ¿Esto qué nos dice? Pues que Augusto sabía cuál era la geografía, dónde estaban los puestos, dónde estaban los castros, iban uno a uno, su seguramente ausencia de unidad le permite conseguir la conquista, no tan rápida como él pensaba, de una sola atacada. No, le costó 10 años, pero por lo menos lo intentó. Y empezamos a ver cosas que esto es solamente la superficie de la nata, del café, de lo que fue aquello. Hacen falta muchas cosas más. Bueno, y un poco le resumo así, desde mi punto de vista, el tema. Es interesantísimo, la verdad, es interesantísimo. Y esto empezamos a saberlo y a publicarlo ahora. Y a ver, necesita mucho más reflexión, necesita mucha más crítica. Bueno, pues la suya puede ser la primera. Buenas tardes. Y gracias. Muchas gracias y
sobre todo, muchas gracias, Jesús y todos, Martín, todos, por vuestra invitación, y gracias que en la distancia también le transmito a Peralta y a Jorge Camino, por supuesto. Mi presencia en esto a alguno le puede sorprender. Dice, bueno, ¿y qué pinta un general de división en una historia de aquí de arqueólogos y de... Bueno, pues tiene su explicación. Hace ya años, digamos que llevo metido en esto como unos 11 años. Bien, pues en aquel entonces, una carta que Jorge Camino le escribe al Ministerio de Defensa, solicitando que un militar vaya, él estaba excavando entonces la Carissa, y entonces ve que aquello es una instalación militar romana. Ya es cuando, como ha dicho Jesús, ya se va olvidando el tema de si era indígena, y va viendo que aquello es romano y militar. Y entonces dice, bueno, pues interesa que un militar, que además sepa de historia, venga por aquí. Bueno, esa carta yo era el jefe de Estado Mayor entonces de la región militar y cayó en mis manos. Pasó por mí la carta, pero ahí se quedó la carta, evidentemente. Ya no llegó más allá, no pasó más allá. Inmediatamente contesté yo directamente a Jorge, digo, ya está, ya lo has encontrado, allá que voy. Bueno, pues entonces empezó la aventura apasionante que aquí ya mis compañeros de mesa han hablado de ella y no voy a repetir. Efectivamente, aventura apasionante, es muy interesante. Al equipo militar, llamémoslo así, se incorporó después un teniente coronel Jiménez Moyano, que es coautor conmigo de la ponencia y del artículo que figura en el libro. Formamos ya equipo. Bien, pues, y ya puestos a recordar, también creo que es de justicia recordar que en aquel equipo estaba una arqueóloga, Yolanda Viniegra, y otro arqueólogo, Rogelio Estrada. Bueno, el equipo ya por distintas razones se ha disuelto. Ahora lo continúa una joven arqueóloga que se llama Esperanza Martín, que ha sacado a la luz Yagüezus y algún otro más. O sea que, bueno, ahí estamos. Y ahora, si me permiten, voy a tratar de ser breve, porque al menos yo quiero que hablen ustedes. Yo cuando me pongo a estudiar todo esto, yo veo que los textos en los que todo historiador, vamos a decir así, pues se basa para estudiar estas guerras y interpretarlas y analizarlas, pues son los textos de Floro, de Orosio y de Dion Casio, porque no hay más. Y cositas así sueltas, pues de Estrabón o de Suetonio o tal, pero realmente estos son. Y estos tres textos, además de haber sido estudiados e interpretados hasta la saciedad, o sea, los han estrujado hasta límites ya insospechados, pero la realidad es que son incompletos, imprecisos, desequilibrados, contradictorios y mucho más políticos que militares. Los romanos no hacen que históricos. Los romanos no hacen historia, los romanos hacen política. Todos. Entonces no podemos en las fuentes buscar ni precisión en los datos, como es la historiografía moderna, donde se relatan los hechos, las causas y las consecuencias con gran rigor. Los romanos no, lo que estaban era ensalzando, normalmente ensalzan la figura del emperador. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que en esas fuentes, como el emperador, Octavio, estaba en la zona cántabra, pues de la zona astur apenas la tratan. Y hay un vacío enorme. Desde Lancia ya no volvemos a saber nada hasta la sublevación del final. Y bueno, ¿qué ha pasado entre medias? No lo sabemos, nadie nos lo cuenta. Bueno, entonces, partiendo de esa base, nos ponemos a estudiar el asunto y nos tropezamos con tres dificultades fundamentales, esenciales. La cronología imprecisa, de la que hemos hablado, el desconocimiento de la entidad de la fuerza. No sabemos, y seguimos sin saberlo. No sabemos el
el profesor Almagro ha soltado una cifra de romanos. Bueno, yo puedo soltar otra. Y los dos la defendemos hasta la muerte, pero sin saber tampoco por qué la defendemos. No sabemos cómo eran las legiones entonces. Las legiones del siglo I a.C., no sabemos su composición. La podemos intuir, pero no la sabemos. Sí, porque empezamos a conocer el ejército romano a partir de... Ustedes cojan todos los textos que hay sobre el ejército romano, empezando por Jean Le Boec o por cualquier otro, y verán cómo es a partir del siglo I. Antes hay muy poco, sabemos muy poco. Luego entonces, si no sabemos ni de qué está compuesta, ni cuántas personas, cuántos militares y civiles, que también iban civiles, componen la legión, empezamos mal. Si luego además no sabemos el número de legiones, porque no lo sabemos, y desde luego el desconocimiento absoluto que tenemos de los auxilia, pues empezamos a navegar en un mar proceloso que nos lleva a cualquier sitio. Y luego una tercera dificultad, proveniente de las fuentes, situar los hechos exactamente en donde sucedieron. La toponimia de los romanos, no hay manera, es difícil de trasladarla a la actualidad. Entonces hay lugares que mencionan las fuentes que no hemos sido capaces de ubicar en el terreno actualmente. Y podríamos hablar como así más significativos los famosos montes Vindius y Medulius, donde seguimos sin saber dónde estaban, cosa que a mí no me preocupa, porque yo creo que eso tiene más de fantasía que de realidad. Que eso también habría mucho que hablar de la historiografía romana, de la historiografía romana, cómo maneja lo que hoy llamaríamos las psyops, las operaciones psicológicas o de propaganda. Lo que pasa es que como ahora todo lo decimos en inglés, parece como que es más... Bien, pero entonces, ¿qué quiero decir? Pues que la arqueología ha venido a cubrir al menos en parte estas carencias. El descubrimiento de esos campamentos de los que mis compañeros han hablado, esa excavación, esos reductos utilizados por los contendientes, nos ha permitido ubicar en el terreno exactamente dónde están ocurriendo las cosas, que hasta ahora, esto ocurrió aquí está el campamento, y aquí están las puntas, los pilum, y aquí está el casco, y aquí está el resto de... Bien. Luego aquí ocurrió. Nos ha proporcionado la arqueología, nos ha proporcionado mayor o menor precisión, evidentemente, sobre el espacio temporal en que son ocupados estos magníficos arqueólogos que tenemos en España y de los cuales aquí hay una representación extraordinaria, son capaces de determinar esto fue ocupado entre tal y tal año, más o menos. Luego ya cronológicamente empezamos también a más o menos fijar. La capacidad de alojamiento. ¿Cuántos pueden vivir, pueden estar alojados en esas instalaciones? Incluso, ¿qué tipo de unidad? Si son legionarios o son auxiliares, en función del armamento, del equipamiento que se obtiene, se deduce si son fuerza legionaria o es fuerza auxiliar. La posible utilización y aprovechamiento, si hubo combate allí o no. Estos datos, si luego los contrastamos con las fuentes, o sea, las fuentes no las podemos dejar de lado, hay que estar con ellas, sumados a las proporcionadas por otras fuentes, la lógica militar e incluso la experiencia personal. Estamos hablando de una cuestión militar, de un hecho militar, es una guerra llevada a cabo por personas. Las personas son las mismas entonces que ahora. Y la mochila pesaba lo mismo entonces que ahora. Y el arma entonces sería una espada y hoy es un fusil, pero pesaba entonces y ahora. Y hay que llevarla a cuestas, y hay que andar, y hay que subir cuestas, y hay que bajarlas, y hay que comer todos los días.
Y si nos ponemos enfermos, alguien nos tiene que curar. Es decir, un ejército lo mismo me da en el siglo I antes de Cristo que en el siglo XXI después de Cristo. Tiene unas necesidades y unas que es poco más o menos las mismas. Luego, entonces, la experiencia personal también se puede aportar a esto. Cuando te dicen que un legionario va a una mochila de 50 kilos y andaba 50 kilómetros diarios, pues tú levantas el dedito y dices, de eso nada, porque yo he llevado la mochila y he andado, y sé lo que se puede llevar y hasta dónde se llega. Bueno, bien, todo esto pues nos ha permitido, todos estos datos, todo esto que le estoy contando, pues nos ha permitido establecer ya una hipótesis, que es lo que figura en el libro. Una hipótesis, no vamos más allá, una hipótesis de cómo pudo ser aquello, Nos faltan muchísimos datos. Pero bueno, ya hemos podido establecer zonas de operaciones, hemos podido establecer fases en la campaña, cómo se desarrolla la campaña por fases, cuáles son las direcciones o los ejes de progresión o las direcciones principales de ataque, cuáles son las rutas principales de abastecimiento. Todo eso hemos podido, ojo, teórico, establecemos una hipótesis que puede ser luego, que se puede venir abajo, evidentemente, o ser confirmada. Bueno, Carmelo dice que le va coincidiendo, pues yo estoy encantado. Bien, entonces, en todo esto, como vemos, la arqueología desempeña un papel fundamental, porque estamos, sobre todo, porque a partir de este momento estamos en condiciones de hacer preguntas concretas, Pero quedan todavía muchas lagunas, quedan muchas cosas, quedan todavía en el aire. La arqueología tampoco pretendemos que nos dé respuesta a todas, es imposible. Estamos hablando de cuántas legiones hubo, dónde estaban en cada momento, cómo desplegaron, a eso no puede contestar la arqueología. Es decir, hay preguntas que no sabremos nunca. Así de fácil. Hay preguntas que nunca jamás obtendremos una contestación rigurosa. La tendremos que dejar siempre en probablemente esto fue así. Bien, y luego por último hemos hablado de la cronología. La cronología es otro de los caballos de batalla en estas guerras. ¿Por qué? Pues porque 10 años para una guerra pueden ser muchos, pero para establecer cronologías de hace más de 2000 años son muy pocos años, es un espacio de tiempo muy pequeñito, muy cortito, y precisar ahí es complicado. Ellos lo saben mucho mejor que yo, como es lógico, y claro, es decir, este campamento estuvo en la guerra, fue posterior, nos movemos en unos límites muy complicados. Bien, lo que quiero decir es que se ha avanzado muchísimo, en el conocimiento de estas guerras en los últimos años, de forma científica, metódica, y lejos de interpretaciones creativas, porque pueden ustedes leer cada cosa por ahí, y desde luego muchas veces carentes de toda lógica militar. O sea, lees interpretaciones que dicen, oye, loco tenía que estar el general que mandaba esta fuerza para hacer estas cosas. Esto está fuera de toda lógica militar. Bien, y de todo eso, pues como hemos dicho, gracias a la arqueología, ya un selecto grupo de arqueólogos, como los que están aquí, y entre los ausentes, una vez más, pues yo quisiera mencionar a Eduardo Peralta Labrador, al que debemos el conocimiento del campo de batalla cántabro, y a Jorge Camino, que nos ha abierto las puertas del hasta hace poco prácticamente desconocido campo de batalla Astur. Y bueno, pues fruto de tanto trabajo y dedicación es el libro que hoy presentamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues nada, muchísimas gracias a los cuatro por la presentación de este maravilloso libro, fruto, como han dicho, de un larguísimo proceso de trabajo, de investigación. Y bueno, pues queda abierto el turno de palabra por si alguien quiere
hacer alguna pregunta a los participantes o hacer una aportación. Así que si alguien se anima a intervenir. Hola. Bueno, yo ni soy arqueólogo ni creo que lo sea nunca, pero soy aficionado. Pero han mencionado antes una cosa que ha quedado en el aire, que es las repercusiones. Pues me gustaría que hablaran un poco de las repercusiones que puede tener la punta del iceberg que nos muestran. En el sentido de cambio, de nuevos horizontes, en todo. Muchas gracias, profesor. Bueno, vamos a ver. Hay que separar, digamos, o sigamos, digamos, estructurar, ¿no? Si es desde el punto de vista militar, vamos a ceñirnos a lo estrictamente técnicamente militar. En el ejército español hay pocos historiadores militares que se dediquen a esta parte de la historia, ¿no? Tienden más a épocas más recientes. Pues, no necesita mucha explicación el tema, ¿no? Luego, entonces, yo creo que el que los arqueólogos hayan contado con los militares y los militares se hayan incorporado a estos trabajos y hayamos ido entrando en esta época y concretamente en estas guerras me parece interesante. En segundo lugar, desde un punto de vista histórico, se ha comentado que, bueno, que estas guerras se han llegado a negar. Se han llegado a negar por autoridades académicas. No estoy hablando no, se han llegado a negar. O sea, no han existido. Estas guerras no existían. Bien, de ahí hemos pasado a que las guerras existieron y además sabemos ya bastante. Hemos pasado siglos sin saber nada, pero ahora ya sabemos bastante. Luego, entonces, hemos dado un paso de gigante, un paso importantísimo en el conocimiento de una página de la historia de España que se mal conocía, al menos. Pero voy a dar un paso más, por razones. Yo he trabajado en la Carissa. El yacimiento de la Carissa, romano,
tiene enfrente, a 1.500 metros, otro visigodo. Bien, ese yacimiento está dándonos información extraordinaria sobre dos páginas de la historia de España oscuras. Una de ellas, poco a poco la vamos sacando, que es esta del final de la conquista por Roma de la península ibérica, y la otra es ese oscuro, ese desconocido periodo de la formación del reino de Asturias, es decir, de la invasión de los musulmanes, desde la invasión de los musulmanes hasta que se empiezan a configurar los reinos cristianos, primero el asturiano y luego ya vienen los demás. Esa es una página oscura, o sea, oscura me refiero que se desconoce. Hay un profundísimo desconocimiento de qué ocurrió ahí, Y bueno, pues también gracias a la arqueología se está empezando a sacar y bueno, pues en un congreso que hubo también llegamos a formular una hipótesis de qué pudo pasar allí cuando llegaron los musulmanes allá por el 700 y pico. Bien, es decir, que como verá, el tema trasciende, pero trasciende ya a límites importantes. Ya estamos hablando de la historia de España y de páginas poco conocidas de la historia de España, ¿no? Yo creo que y luego ya los arqueólogos podrán hablar efectivamente de ese avance en las técnicas y en los procedimientos y métodos que ellos utilizan y manejan, que desde luego ahí se ha hecho una gran utilización de ellos. Muchas gracias. Gracias. Si se me permite una cosa muy, muy breve, yo como estaba en el ajo en aquel momento, ¿no? Yo tengo que decir lo surrealista que es que se esté publicando en la prensa y se esté hablando en congresos de que el foso de un campamento romano en el que tú estás cavando para vaciarlo y sacar la información que tiene no existe. Entonces era una situación completamente surrealista, que tú estabas excavando un campamento que no existía en unas montañas que no podían estar ahí. Y en una situación completamente, pues eso, surrealista y real. Te daba la sensación, porque estamos hablando del siglo XXI, no estamos hablando del siglo XIX, ¿no? Y hubo un punto de inflexión en el que parece que yo creo que es un paso de gigante que todavía no somos capaces de ver bien hasta qué punto eso tiene importancia cuando se quiebra algo muy importante, y es que ya no importa qué sillón ocupa la persona que lo niega. Si tú aportas evidencias científicas que son incuestionables, esa persona se va a tener que callar. Y eso es pasar de la ciencia del siglo XVIII a la ciencia del siglo XX. Y yo creo que fue una aportación importante de un punto de inflexión que todavía tenía que pasar España, porque eran un poco mentalidades que se habían quedado ancladas en unas inercias que ya no pertenecían a la época en la que estábamos. Lo que pasa es que eso tuvo un precio también, ¿eh? Eso quiere decir, en la vida de las personas que estuvimos allí, he dicho que no vamos a hablar de este tema, ya en el futuro hablaremos, yo creo que con más tranquilidad, de ese tipo de cosas, pero eso tuvo un precio y todavía tendrán que pasar unas décadas para ver toda la secuencia concreta, y la gente que viene detrás de nosotros podrá hacer un trabajo de tesis sobre el impacto, por ejemplo, de la arqueología de las guerras cántabras y astures en el desarrollo de la arqueología de campo en España, ¿no? Pero todavía no podemos hablar de eso con la serenidad y con la distancia que hace falta, seguramente. Gracias. Yo, si me permite, por quitar hierro, que también podemos caer en un pecado de soberbia, y nada más lejos. Cuando yo me incorporo al equipo de la Carissa, el primer día que yo subo allí a la Carissa, mi primera pregunta fue: ¿y aquí qué demonios hacían los romanos? Es decir, mi primera pregunta fue de absoluta incredulidad, vamos. Y así se lo dije al director de a Jorge. ¿A qué vienen aquí los romanos? ¿Qué tienen que hacer a 1.728 metros de altura los romanos? Ni los romanos ni los cartagineses, vamos, nadie. Es decir, que, bueno,
luego hay que pasar un proceso de de conversión, como Santo Tomás. O sea, hay que pasar un proceso tomístico. Gracias. Gracias. Y se desplazaban más bien por las zonas altas, porque algo parecido, leyendo sobre las calzadas romanas, por un lado sabemos que seguían vías antiguas, como la vía de la Plata, que ya se usaba anteriormente, o la vía Heraclea, y que sí, las calzadas seguían caminos lógicos hasta el punto de que muchas de las carreteras actuales están sobre ellas. Pero ya le digo, profundizando un poco más en el tema de las calzadas, he leído que no, muchas veces no seguían esas vías naturales y lógicas, sino que se desplazaban por los altos, como ha comentado usted. Entonces me ha llamado la atención y tengo ahí un punto de contradicción, ¿no? Una duda. Bueno, vamos a ver. La vía lógica que encontró Eduardo Peralta con sus campamentos fueron las alturas, que es lo lógico. Entonces no había vías ni... Bueno, sí, las vías que conocían los indígenas y seguramente que conocía también Augusto. Pero desde luego es lo más lógico. Si la población está en alto, lo que quieres es llegar a la costa para, según las fuentes, hacer una tenaza con la clasis que viene, con el ejército, con la marina romana que viene de Burdeos, etcétera, con esa dirección, tienes que ir lógicamente en una geografía tan abrupta, tan... Sí, peor incluso la asturiana que la cántabra. Tienes que ir lógicamente por las alturas. Ojo, seguramente también Augusto tenía un conocimiento perfecto de dónde estaban los castros, colaboracionismo encubierto, por ejemplo, dónde estaban los castros, y lógicamente, eso lo sabe perfectamente Paco, mejor que nosotros. Uno de los fracasos del ejército americano en Vietnam no fue conocer perfectamente al enemigo, hasta dónde era capaz de soportar. Augusto seguramente sí lo conocía. Es el pueblo cántabro, tanto que hay, pues por las fuentes son más, también lo ha dicho él, políticas que otra cosa. Es un pueblo desestructurado, no tiene conciencia de sí mismo. Cántabri, los conocemos por los romanos. Vea usted a saber cómo se llamaban. Al romano pues igual le sonaba Cántabri. Pues como los ingleses. ¿Por qué le llamaban canguro? ¿Por qué se llama canguro a los ingleses? Perdón, ¿por qué se le llama canguro al canguro? Porque los ingleses le preguntaron a un indígena cómo se llama ese animal. Y el indígena le dijo canguro, cangaro, parecido. Y le llamó así, pero en realidad el indígena le estaba diciendo no lo sé. Bien, volviendo a las vías. Las vías son posteriores. Ellos hacen vías, los zapadores hacen vías. De hecho, bueno, voy a soltar la primera noticia de, bueno, pues en la loma de Santibáñez de la Peña he empezado a identificar restos de carro. ¿Qué hace un carro allí? Son vías de abastecimiento. Pues claro, tendría que haberles hablado, claro, no es para que compre usted el libro, pero bueno, ahí lo explico dentro de mis conclusiones. El ejército, según va avanzando, también va construyendo en los castros turris, asegurando las vías de abastecimiento. Porque, claro, ¿qué encontramos? Puntas de lanza, pues porque no las recogen. Pum, pum, te mato y me marcho. Al siguiente. Divido las tropas, meto dos legiones, voy a por ellos, voy a matarte. Voy a por el territorio. Es el imperialismo. Es el brazo ejecutor del imperialismo, el ejército. Entonces, van asegurando esas vías. Claro, ¿qué hace ahí un carro? ¿Qué hace un carro? Pues el grupo de zapadores está haciendo vías. Claro, el despliegue bestial, que todo lo que empezamos a ver es tan bestial, que lo ha explicado antes Paco. Estamos empezando a verlo. No sé si tú quieres dar alguna explicación. Está muy claro lo que ha dicho
Carmelo. Cuando un ejército en guerra de montaña, hay que tener en cuenta que lo que está el ejército romano en este momento es una guerra que es un caso, llamémosle particular o especial de la guerra, ¿no? Que es la guerra en montaña, que está sujeta a unos condicionantes, fundamentalmente por razón del terreno y la climatología, ¿no? Bien, entonces, cualquier ejército. Entonces, y ahora, lo primero que tiene que hacer es controlar las alturas. Se tiene que ir arriba. Se tiene que ir arriba porque desde allí dominan los valles y sobre todo dominan los centros orográficos. Los centros orográficos, es decir, los sitios desde donde está controlando los valles, los distintos valles. Bien, entonces los romanos esto lo sabían perfectamente, claro. Y lo que hacen es irse arriba, o sea, que van trazando las vías. Por cierto, magnífico, la vía Carisa, y perdón mi insistencia, pero es la que conozco más, claro, la vía Carisa tiene unas pendientes que en ningún momento superan el 10%. En ningún momento superan el 10%. Y estamos atravesando una barrera de 1.800 metros, que es la cordillera Cantábrica. En ningún momento superan el 10%. Es decir, que están trazadas por topógrafos militares para permitir un movimiento rápido de fuerza por esa vía. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacen? Se van allí, controlan las alturas, por tanto, están controlando los valles, están controlando los nudos orográficos, pero además están evitando la emboscada en el valle. Es decir, están evitando que el enemigo haga ese uso del terreno en contra de ellos. ¿Visto? Porque si se meten en el valle son presa de emboscada, que algunas veces les ocurre. En las guerras se cometen errores y por eso se ganan y se pierden. Bueno, pues a los romanos les ocurre. Bien, quiero decir que el valle. Entonces, cuando ya se ha controlado el terreno, entonces es cuando ya la vía natural es por el valle, lógicamente. Es la vía natural, la vía del mínimo esfuerzo, es la vía fácil. Si me permite un ejemplo, Pajares, el famoso puerto de Pajares, es en la historia reciente, bastante reciente. O sea, no sabría precisarle, pero estamos ya en la Edad Moderna, cuando se abre ese paso. Hasta entonces no se iba por ahí. Sí. Es decir, que los pasos esos naturales por los valles tiene que haber ya una situación de tranquilidad militar. Si no, arriba. Sí. Muchas gracias. Estas guerras sirvieron para terminar con la Hispania céltica. Entonces, bueno, yo soy aficionado a la historia, ¿no? Pero hay muchos autores que niegan a muchos de los pueblos del norte ese celtismo, sino que estuvieran celtizados, ¿no? Menos con Cantabria, quizá Asturias, pero ya meteríamos a Galicia. Entonces, bueno, creo que a día de hoy sigue parte el debate de si eran celtas o eran celtizados. Bueno, sí lo podría aclarar de alguna manera. En una exposición breve, el término celta es un término en el que metemos, es un saco en el que metemos cosas muy diversas. Celtas son los goidélicos de Irlanda y además de época, los que conocemos de época casi alto medieval, por no decir a veces bajo medieval. Celtas también son los de Botorrita. Entonces, el mundo celta, como todo pueblo, es pueblo vivo, va cambiando a lo largo del tiempo y además tiene una gran extensión con muchas matizaciones geográficas. Y además todo pueblo tiende a asimilar otros pueblos y tiende a contaminarse por otros pueblos. Entonces es como si viéramos una especie de maroma hecha de hebras. Claro, en cada zona los celtas son distintos, pero son no tan distintos como para no poderlos diferenciar de los griegos o de los germanos. En ese sentido podemos hablar de poblaciones célticas en toda la parte centro-occidental y septentrional de la península ibérica, incluido el País Vasco, que eso es muy interesante, pero todos no eran iguales. Hoy ya sabemos con plena seguridad que había unos celtas, diríamos, más próximos al grupo centroeuropeo, que eran los celtíberos, y otros de tradición atlántica,
cuyo mejor representante, a lo mejor más arcaico de todos, son los lusitanos. Hasta tal punto son diferentes que los lingüistas los consideran aparte, aunque desde otros puntos de vista sean celtas, pero es que son cosas muy complejas y no podemos simplificarlo. Pero yo creo que sí se puede meter en la Celtique sin ninguna dificultad por su ideología, por sus dioses, por su toponimia, incluso su onomástica. Me gustaría aportar una cosita muy breve. A mí me pasa muchas veces que me pregunta la gente, pero si estos eran astures, no podían ser celtas, ¿no? Porque o celtas o astures. Bueno, el problema de las identidades étnicas aquí, como hace 2000 años, es que son acumulativas. Es decir, uno no solo tiene una sola identidad. Esto no es como el fútbol. Yo soy del Madrid o soy del Barça. No hay puntos medios, no hay luz, no hay sombras, no hay grises. No es así. Es decir, que dentro del ámbito celta, luego hay otras unidades más pequeñas, regionales, luego hay otras unidades mucho más pequeñas a nivel comarcal, y luego están las identidades locales. Y toda esa gente tiene todas esas identidades a la vez. Yo a la gente le explico que, por ejemplo, si usted viaja a Oriente Medio, ¿no? Y pues para usted va allí y se puede usted considerar solo de su pueblo. Yo soy de Villarriba. Pero a usted, la gente que le ve, le va a ver como europeo occidental, le va a ver como cristiano, como frani, le va a ver como español, le va a ver con un montón de identidades que usted las quiera tener o no las quiera tener, las tiene. Y en la Edad del Hierro era exactamente igual. Entonces, cuando la gente a veces fuerza las discusiones hasta extremos que son casi ridículos, ¿no? Es que si eran lugones no podían ser celtas. ¿Y por qué? ¿No? También tenían que ser rubios con los ojos azules y llevar bigote y esto. No, claro, quiere decir, no son tópicos, no podemos funcionar a base de tópicos, ¿no? Y luego está, bueno, pues otras cuestiones, manipulaciones, regionales, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo uno no tiene nada que ver con lo otro. De hecho, la arqueología que estamos haciendo ahora en el norte están sacando a la luz muchos elementos muy interesantes. Hace poco hemos sacado en Palencia precisamente una tésera con la primera escritura en el ámbito de Cantabria, de la antigua Cantabria, obviamente, y los cántabros, bueno, pues ahí tenemos una inscripción. Eso es una prueba material. La inscripción está en alfabeto ibérico adaptado a la lengua céltica, y la lengua céltica en la que se escribe tiene mucha posibilidad de ser un dialecto céltico no celtibérico. Y hay otros ejemplos. No, lo mismo. Sí, claro, pero es que, claro, eso es como, pues como decir burgaleses o palentinos. Un palentino no es burgalés, pero se parece más Claro. que a un catalán. Claro. Es que son... Claro, pero lo que vengo a decir es que lo que está muy claro es que ahora empezamos no a suponer que esa gente ha hablado una lengua céltica, es que empezamos a tener documentos jurídicos que además están escritos sin ningún... Bueno, Carmen lo conoce muy bien, el documento y la escritura es céltica. Y tenemos los ríos Deva, y tenemos un pueblo que todavía se llama Teutanca. No sé. Pero, por ejemplo, de una manera, basándonos en otra época, tampoco por el tema lingüístico podríamos considerar a toda Hispanoamérica, a los pueblos nativos hispanoamericanos, españoles. Si llegara un arqueólogo dentro de, yo qué sé, X tiempo, hablaba el español, son españoles, en realidad no lo sería, es una culturización. Bueno, eso nos llevaría a una discusión grande, porque a lo mejor español con sentido del siglo XXI no, hispano sí. Pero me entiende lo que... Como nosotros somos romanos. ¿Nosotros somos romanos o no? Claro. Lo que decía. Eso es lo que digo. Claro que las identidades son acumulativas. Y ya para terminar, de tus últimas lecturas, ¿Cuándo empiezan los griegos?
Sabemos que están documentados desde época micénica, pero probablemente desde el tercer milenio ya son griegos, ya se identifican como tal respecto a otros pueblos. Y diría lo mismo de los germanos. Los celtas no son posteriores. Otra cosa es cuándo los tenemos documentados. Como los podemos llamar, yo los llamo protoceltas, pero eso es un término que le he puesto yo. Pero quiero decir que la formación, ¿cuándo empiezan los españoles? Pongo una pregunta, pues para unos con la Reconquista, otros con los Reyes Católicos, otros desde Hispania. Yo desde el Paleolítico, faltaría más. La cueva de Altamira, la primera... No. Lo digo en plan de sentido del humor, ¿eh? Sí, sí. Vamos a ver, es que... Luego te lo explicamos. Sí, es un que poco más esto es muy denso, porque pero... si no, vamos a montar aquí un follón. Pero para no meternos en muchos barros, es que la explicación de que la cultura céltica viene de Hallstatt, pues es estupenda para los alemanes y sobre todo para Hallstatt. Pero es que un fenómeno cultural tan amplio como es el céltico no tiene un origen en sí, es multifocal, es la reunión de influencias y de elementos culturales muy distintos. Lo que hemos dicho, ¿no? Una síntesis, claro, y que viene además en la gestación muy atrás en el tiempo. Entonces, como ahora no, yo encantado, un ciclo de conferencias, 10 días y tal, y nos ponemos rápidamente, además Martín y yo somos entusiastas de esto y nos va en ello parte de nuestra vida. Pero que tenemos que ser un poco más flexibles y también yo siempre llamo la atención de esto, no caer en evolucionismos lineales y en imágenes estrechas. Los humanos de hace 2000 años eran mucho más parecidos a nosotros en todos los sentidos, pero que no les quepa ninguna duda que no ha habido tantos cambios en cuanto a inteligencia, capacidad de formación social, idénticos prácticamente en lo bueno y en lo malo. Así que, pues, ya profundizaremos más. Una última pregunta, o por lo menos muy breve. Nos han invitado, por lo que he oído, a visitar esta zona tan curiosa, recientemente descubierta, y a mí lo que me gustaría saber en qué situación se encuentra ahora mismo. ¿Se encuentra cerrada, cubierta, protegida? Es decir, la zona es una zona con un tiempo, pues, aunque el norte ha cambiado un poco en los últimos años, pero sigue siendo una zona de fuertes vientos, lluvias, etcétera. ¿Se puede conservar lo que han hecho ustedes? ¿Se va a perder? Porque parece que no hay mucho interés en seguir escarbando, y no sé si en conservarlo ya escarbado. No, hay un panorama que no parece elegante hablarlo en público, pero hay que decirlo. Paran las excavaciones, cuando todo el mundo se entera, y entonces ¿quiénes van? Los piteros, los del detector de metal. Cuando se reemprenden, las piezas claves se las han llevado, por ejemplo, las téseras de hospitalidad, que son los únicos documentos escritos. Y esto hay que denunciarlo. No ad personam, no son ataques personales, pero es imprescindible superar eso si queremos que nuestra ciencia sea ciencia del siglo XXI. Han hecho alusiones antes sobre eso. Pero dejando aparte esto, que es un problema particularmente grave en este caso, pero que no quiero entrar en él, el terreno no está preparado para visitar, pero es que eso es lo bonito de la aventura. Por ejemplo, Montevernorio sí se puede ir un día y es una excursión preciosa. Y desde allí irse al campamento que está enfrente y sentirse uno Augusto y decir, pues si yo fuera Augusto, en vez de por aquí los mandaba por allá. Eso es una excursión maravillosa, además con un paisaje único, con las montañas al fondo, si hay suerte, este año lo dudo, están incluso nevadas. Hay que ir un poco abrigados si hace frío, si no un buen sombrero porque pega bien el sol. Otros campamentos realmente cuesta subir y hay que prepararse. Pero, por ejemplo, la Espina del Gallego se llega casi con el coche hasta la base. Hay que subir 200, 300 metros. Es decir, es un campo de operaciones muy bonito para hacer excursiones. Y yo creo que acabará, y los alcaldes ya empiezan a interesarse, son los que en estos momentos nos están apoyando más frente a la burocracia centralizada, ¿no? En el sentido de decir, oye, es que aquí hay unos recursos, y no es solo por recursos, es también por cultura y es también por expansión personal, en el sentido que les invito a hacer esta visita, pero van a visitar yacimientos salvajes. Les pido únicamente que no lleven el detector y que si lo llevan y encuentran alguna pieza se la pasen al arqueólogo, por lo menos para documentarla. Una cosa, ¿y por qué
qué no lo usan los arqueólogos el detector? Sí, hombre, que sí. Claro que lo usamos, salvo en alguna autonomía donde lo prohíben a los arqueólogos. Yo no sé si es porque les pagan los otros. Igual que hacen fotos y no hacen dibujitos, porque No, eso sí quedaría para unas jornadas muy interesantes. Se hacen dibujitos, ¿eh? Hay que coger el cuaderno y hacer el dibujito. Claro que sí, claro que sí. Se No utiliza. se puede excavar hoy día sin detector. Bueno, perdón, paleolítico sí, pero no un poblado de la Edad del Hierro, ni un campamento romano, ni un foro romano, evidentemente. Bueno, de todas formas, yo, porque sigo excavando allí en los escenarios y tal, y creo que soy el único ahora mismo que sigue teniendo las campañas de excavación con Martín, que es es el codirector científico también desde el principio y apoyó esto tanto con Peralta como con todos los demás. El problema es la magnitud de los escenarios. Es que no se pueden imaginar lo grandes que son los campamentos romanos de 2 legiones. Es que son enormes. Y están pues casi a 2.000 metros a la intemperie y se conservan muy bien, ¿no? El problema es cómo llevas hasta allí a la gente. Nosotros ahora lo que estamos trabajando, y en eso Jorge y yo llevamos muchas reuniones por el tema de señalización de yacimientos que se pueden visitar. En Cantabria está muy mal y bueno, Peralta ahora no puede hacer gran cosa, pero sí en el norte de Palencia y en Asturias estamos intentando desarrollar un sistema de señalización para la visita. Bueno, en el Bernorio hemos ensayado algunos prototipos y tal que están funcionando muy bien para que la gente pueda ir a visitar los yacimientos incluso cuando nosotros no estamos. Bueno, está funcionando, ya digo, bastante bien. ¿Cuál es el problema? Lo que ha reflejado Martín es algo que vemos nosotros, que ven los alcaldes, que ven los agentes sociales de comarca, la gente que está en proximidad, que lo ven como un recurso cultural, pero también económico y de fijar el interés de todos en poblaciones que se están viniendo abajo, que se están despoblando, áreas que se están quedando sin ningún interés y sin ningún recurso, pero al final pues la gente que tiene que tomar las decisiones pues no lo ve. Hay que llevarles hasta allí y es muy difícil, ni ataos. Entonces, como aventura, es una aventura preciosa y, bueno, ya hay algunos sitios que sí que se pueden visitar. Lo que pasa es que es eso, que uno tiene que ir, no es como ir a ver un yacimiento romano que está al lado de una autovía y está montada la infraestructura, es más a la gente que le guste el trekking, etcétera, etcétera. Pero dentro de unos años nosotros pensamos que con un sistema de centros de interpretación abajo y senderos balizados y señalizados en los sitios, en los escenarios reales, esto puede tener un atractivo importante y puede ser perfectamente visitable. Y la inversión de dinero no es extraordinaria. O sea, realmente no supone un gasto enorme. Dentro de 10 años igual, si estamos aquí sentados, pues lo hablamos, porque en ese camino estamos. Ahora, en gran parte, yo sí que tengo que decir, y creo que vamos a coincidir todos en esto, que esto salga adelante al final es una cuestión suya, no nuestra. Ustedes viven en una sociedad democrática y, aunque no lo crean, su opinión, su presión, su voluntad y su voto nos va a ayudar muchísimo más de lo que ustedes se creen a sacar adelante todo esto. No, yo no digo eso, yo no digo eso. No, eso es lo tienen un que email decidir a un ustedes. alcalde para apoyarle y un email a un presidente de la Diputación para interesarle. La verdadera democracia va por ahí, más que los votos. El voto es una parte mínima. Pero, perdona, si vas a hablar tú. Bien, Martín. No, que si quiere visitar algo impresionante, visitable y al lado de la carretera. No me hace falta, puedo subir también. Así, es la loma de Santiago de la Peña. Verán que las excavaciones de Eduardo, que las tuvo que paralizar ipso facto, bueno, pues no está muy... Está el poblado, está el foso, y desde la carretera usted puede ver el campamento, los tres castelas que están alrededor del poblado, que son los que lo han machacado. Hay una cantera que se estaba comiendo el campamento y creo que Eduardo lo consiguió parar. Se ha conseguido parar, menos mal. Algo se ha comido, alguna tienda se la ha llevado por delante. También hay un cartel realizado por una empresa no verdaderamente, vamos, entre ustedes y yo es un poco tropical aquello.
dimensiones, las reconstrucciones son un poco de aquella manera, pero bueno, está a 200 metros además del pueblo, más o menos. 200 Y si no, metros. preguntan a la gente, si la gente del campo. Pero es impresionante, ¿eh? Te subes al Castela y Augusto allí no eres, pero eres el que tiras. Se está conservando lo hecho. Ostras, perdón, no, sí, no. No. La verdad es que ahí detectoristas lo están machacando. Lo están machacando. El alcalde está muy preocupado. Eduardo Peralta más. Los que estamos dedicados a este tema todavía mucho más, porque ahí hay un material impresionante. Lo más impresionante de la Loma es que es todo contemporáneo. Los indígenas y los romanos. Se ha paralizado, es un fósil de la guerra, de la historia, de aquí. Y claro, se están cayendo paredes, se están cayendo fosos. Se puede ver. Entre Guardo y Aguilar de Campo. Ahí está. Sí, en general hay poco respeto por el patrimonio. En general, hay poco respeto. ¿De dónde procede el poco respeto? Yo me voy a permitir decir que de la ignorancia. La ignorancia es el enemigo peor que hay de cualquier cosa, ¿no? Entonces, hay poco respeto. Allí en la Carisa, pues parece ser que no tenían otro sitio donde poner un poste de alta tensión, eso de alta tensión, parece ser que no había otro sitio donde ponerlo más que allí. No había otro sitio. Aquello, una cordillera inmensa llena pero tenía que ser precisamente ahí el poste. Bueno, también se consiguió evitar, pero allí hay un ingeniero, carrera superior, y no se da cuenta de que allí hay un yacimiento arqueológico que hay que respetar. Y las autoridades que autorizan, tampoco se ha dado cuenta nadie. Vamos, por favor, que hasta los militares que cursamos como ciertamente violentos, en la guerra tenemos nuestras normas y decimos, cuidado, ahí no se puede bombardear porque hay una catedral o lo que sea, ¿no? En León no hace falta irse a ninguna guerra. En León, el campo de tiro de artillería que está en el Teleno, allí hay unos yacimientos romanos que se respetan. Oiga, se respetan, allí no cae una granada por nada del mundo, y si cae ya se puede ir preparando el que haya. Entonces, si los que cursamos como violentos somos tan respetuosos, me cachis en la mar, los demás podían serlo también, ¿no? ¿Hay algún proyecto de algún museo que hable específicamente de estas guerras? ¿Algún proyecto, algún centro de interpretación, algo? En el Bernorio es donde más se aproximan, pero como se ha parado la situación, y no quiero insistir en eso, porque un libro que es un canto al optimismo y una ventana hacia el futuro, en esta reunión parece que vamos a salir todos deprimidos por la situación. Los arqueólogos somos más resistentes que los cántabros. Y entonces, esta guerra la vamos a ganar. Depende del apoyo que tengamos, se ganará antes y mejor o más lentamente. Pero en este sentido yo soy enormemente optimista, porque soy arqueólogo. Es decir, yo sé que hemos salido de una cueva y ahora aproximadamente yo creo que el 98% de aquí ya no llevan rabo. Del 2% de mis colegas en la facultad no estoy seguro. No lo he constatado, no es por otra cosa. Pero bromas aparte, y desde ese punto de vista optimista, y este libro es un canto al optimismo y a la capacidad de los buenos arqueólogos que tienen de descubrir con su intuición cosas que pasaban desapercibidas. Yo quiero insistir en lo que han comentado todos los compañeros, en lo que estamos de acuerdo. Detrás de eso va a venir esta valoración. El sitio que está en estos momentos más vivo es Monte Bernorio, pero no es exactamente un museo, porque lo que hay que hacer son centros de interpretación más flexibles. Un museo tiene unos costes de mantenimiento que muchas veces no pueden aguantar las autoridades locales. Y con la experiencia que tenemos de cómo han puesto un cartel y ha sido una forma de dar un enchufe a un señor para hacerlo mal, no es por ese camino por donde tenemos que ir. Es más bien al arqueólogo que vive el yacimiento y que lo conoce y sabe bien, darle los medios y los apoyos necesarios para que él musealice con su no sé cómo decir, desde su propia experiencia. El resultado suele ser bastante mejor. No excluyo el otro, pero es desde esa perspectiva.
pero en estos momentos no hay un museo propiamente dicho, ni creo que la solución sea esa, más bien creo que sería en el ayuntamiento poner centros de información limitados, unas fotos y unos planos, indicar por dónde se van unos carteles. Es decir, eso cuesta muy poco y involucra mucho más a la propia gente del lugar, que es la gente que tiene que realmente fomentar esto. Nosotros lo que estamos haciendo, tanto Jorge Camino y el proyecto La Carisa, como nosotros desde Montevernorio, es coordinarnos en hacer los circuitos, la cartelería, la información en web, con unos elementos comunes, de manera que se desarrolle una forma de lenguaje y una forma de articular la visita que sea la misma en estos dos ámbitos, para que luego, según se vayan llegando a desarrollar en otras zonas, se utilice la misma. Es decir, crear una experiencia previa, un lenguaje previo, una inercia previa, que pueda ser seguido por otros profesionales ya con menos gasto, con menos inversión de esfuerzo y que la gente ya esté acostumbrada a manejar, a utilizar. Entonces, eso, hombre, sin dinero se tarda mucho más en desarrollarlo, en experimentarlo y en asentarlo que cuando hay dinero. Pero, por otro lado, estoy con Martín, no hace falta un gran museo de esto, lo que hace falta es articular bien los sitios que pueden ser visitables y articular bien la información para que exista como concepto y la gente lo pueda ver, digamos, como circuito, por ejemplo, de visita. Yo voy a referenciar algo de lo que hablábamos antes, por ejemplo, lo que son los escenarios regionales de la Primera Guerra Mundial en el norte de Francia, ¿no? Tú puedes ir a visitar itinerarios, centros de interpretación, memoriales, cementerios, etcétera, y te puedes tirar un mes visitándolo. Y en el norte de España con esto podríamos hacer una cosa similar, poco a poco. No hace falta grandes inversiones ni nada. Realmente, y yo lo tengo que decir, lo que tienen que dejar es dejarnos trabajar. Que si somos profesionales de eso, si es que hoy en día salimos preparados ya para hacer la musealización, esto y lo otro, y para trabajar con los colegas que pueden aportar toda la información o todo el trabajo que hace falta para hacerlo bien. Estamos en un museo, la relación entre arqueólogos y gente de museos, aquí está Carmelo, hoy en día no es como a lo mejor otros años, otras veces, y es excelente, y se puede trabajar muy bien. Una vez acabada la guerra y romanizado el territorio, ¿cuál fue la capital de esta zona que conozcan? Bueno, de la tarraconense, ya, bueno, de la tarraconense Tarragona. Es decir, no, en el norte, no, hay núcleos, pero... No, hombre, lo administran a partir de territorios que se articulan a partir de la provincia tarraconense, que está bajo el dominio del emperador. Sí, no. Hombre, tiene Clunia, claro, sí, usted tiene Clunia, Astorga, León, Lancia, Gijón también, claro. Pero es que la zona montañosa, incluso hoy día, no tiene capital. No tiene capital. No, es Gijón, es Clunia, es... Te decía al convento jurídico claro, está Burgos, cluniense. claro. Es que la región montañosa tiene las dos vertientes, son igual de importantes. Es que depende que se interprete desde una perspectiva administrativa o económica, o no sé cómo decir, o de vida normal, de lo que llamamos geografía social. Sí, vamos a ver, eso sí. Eso sí. Sí, eso sí, ahí está Mérida, Emérita Augusta, donde Emérita Augusta, hombre, ¿cómo que no?
No, escucha, Eduardo. ahí- Eduardo, escúchame. Emérita Augusta está fundada por Publio Carisio con los veteranos de las legiones que operan en Asturias. Se los lleva a Emérita Augusta, actual Mérida. Es decir, que dices, bueno, pues ¿cuál era la capital de esa zona? Pues Mérida, que era donde estaba. Pero, ojo, el concepto de capital no es Madrid, o sea, que es otra cosa. Cuando los romanos, o sea, el objetivo de los romanos eran los puertos cantábricos, de la cordillera cantábrica. Ese era el objetivo estratégico. Para eso hacen la guerra, para llegar a esos puertos y controlar esa costa. Entonces, podemos interpretar como capitales, con muchas comillas y muchas cursivas, pues, hombre, Gijón o Portus Victoriae, o sea, Santander, o Suances. Pero esos son, bueno, Astúrica. Vamos a ver, Astorga es una base militar. O sea, Astorga es un campamento de una legión, de la sexta. Y León es posterior. La legión séptima llega después. Pero bueno, también creo que la sexta, según excavaciones que se están haciendo, parece ser que la sexta o la décima, no sé, una también estuvo allí. Pero bueno, son campamentos que luego van a generar ciudades. Oiga, yo lo he conocido eso. Dice, oiga, ¿tan viejo es usted? No, es que las cosas se repiten, Cuando fuimos a Bosnia, en uno de los destacamentos del ejército español, pues el alcalde del lugar pues nos dijo, pónganse ahí. Bueno, el peor sitio que encontró, pónganse ahí. Vale, allí nos pusimos, tuvimos que hacer, pues eso, lo mismo que supongo que hacía el ejército romano, exactamente igual. Tuvimos que aterrazar el terreno para poder poner allí los habitáculos, en fin, tuvimos que hacer muchos trabajos. Bien, y allí estábamos en mitad de un descampado. Oiga, años después es una ciudad, es un pueblo. Ahora mismo ya no está el ejército español allí, pero el pueblo está. Porque alrededor del campamento se van añadiendo pues comerciantes, señoras de vida airada, mucha gente que vive del campamento. El campamento se va y allí se quedan. No, bueno, eso es Asturias, Astorga, y eso es León, y eso es tantos sitios, ¿no? Nacen como un campamento y luego acaban siendo una de Pisuerga, tantos otros, ¿no? Ahora, hablar de una capitalidad así como podría ser Madrid o París. Sí, los puertos. Gracias. Augusto era un pésimo militar, pero tenía a Marco Vipsamio Agripa, que era su cuñado y amigo de la infancia, que es el que le sacaba de todos los problemas militares y el que le sacó también del problema militar, que eso le supuso la última rebelión de los cántabros, donde las fuentes nos dicen que cortó las manos, no sé qué, y fundamentalmente bajó a toda la población indígena al valle. Vamos a dividir en dos partes. ¿Qué hizo con los indígenas y qué pasó con los campamentos militares? Ahora la arqueología está empezando a ver cómo localizaciones como Villabermudo, al lado de Herrera de Pisuerga, es Pisóraca. ¿Por qué? Porque por Herrera de Pisuerga pasa el Burejo, no pasa el Pisuerga. En Villabermudo hay un yacimiento y posiblemente concentró parte de los indígenas ahí. Palencia tiene un origen no campamental, sino que está reuniendo a la población. Ávila, lo mismo. Mave, el actual Mave, al lado de en dirección a Aguilar de Campoo, también es otro lugar. Y Ulióbriga, al lado de Reynosa, es otro lugar de concentración. ¿Qué ocurre? Pues que en esos frentes le están metiendo a veteranos y están creando núcleos y de esa manera les tienen controlados y les van romanizando. Fuera parte de que controlen los recursos de las poblaciones conquistadas. Lógicamente, cuando se hace una guerra es con motivos económicos,
fuera parte de que luego haya motivos políticos y demás. Esos pequeños grupúsculos, más los que se quedan al lado de los campamentos que mis compañeros han hablado, no tienen nada que ver con una supraorganización que es en conventos jurídicos, que esta parte coincidía con el convento jurídico de Clunia, la cluniense, y Astúrica, el asturicense. Y todo ello conjunto con la tarraconense, época augustea, ¿no? O sea, esos son los grandes poblaciones, pero claro, van de lo grande a lo pequeño. Somos romanos con transistor. Bueno, tenemos que ir cerrando, si hay alguna cosita breve y rápida, pero tenemos que disolvernos. Yo estoy muy interesada en el conocimiento de esta parte de la historia, de la edad del libro. Y entonces, dos cosas, en eso y en la conservación del patrimonio, especialmente en el Cantábrico. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Tienen Facebook? ¿Cómo puedo yo saber, por ejemplo, si en un consejo se necesita firma o cualquiera de estas cosas? ¿Cómo puedo acceder a esta información por internet? Porque yo me enteré de que conocía el libro y la Carissa, y he venido a más conferencias en Madrid, pero a mí me gustaría mucho, si hay novedades, conocerlas, y si hay, y también cómo puedo colaborar como ciudadana en la defensa del patrimonio, sin ser cada 4 años o 3 o 1 votar. Y esa es la pregunta que hay que hacer. Pues básicamente lo que hacemos todos, aunque le parezca mentira, nosotros también, para enterarnos lo que hacen los colegas, redes sociales. Hoy en día todo el mundo redes sociales, Facebook, Twitter, los buscadores de Google, y con las palabras clave, guerras cántabras, la Carissa, Montevernorio, tal, pues uno se entera de las cosas que están ocurriendo. Se abona a determinados puntos de información y le van llegando aviso de lo que se está haciendo. Y es que realmente no hay mucho más, es decir, y es lo que les digo a todos, a la hora de recibir información, pues buscar, saber los polos en los que se genera esa información, engancharse a ellos y estar informado en la medida de las posibilidades con eso, porque no hay mucho más. Y luego en los periódicos, pues de vez en cuando salen cosas porque nos movemos. Así que eso es lo que se puede hacer. ¿Dónde se puede comprar el libro? Pues sobre todo a través de la web. Lo mismo le digo, pone usted comprar libro, Guerras Asturcántabras, Marcial Pons, Casa del Libro, etcétera, etcétera. Ya les digo que la primera edición está prácticamente agotada y son semanas que ha salido. Más de 800 ejemplares. Y estamos intentando que salga una segunda. De todas formas, ejemplares quedan y si se dan ustedes prisa, los consiguen. Es un libro que no llega a los 50 euros. O sea que, para el libro que es, yo creo que es una obra razonable. No ha llegado todavía. Pero bueno, que estamos en ello. Ya les digo, búsquenlo, porque lo encuentran y si no, pues por supuesto, presionando al editor para que salga pronto una segunda edición, sin duda alguna. Ayer mismo por la tarde, en un establecimiento de Casa del Libro, fui a por él y me dijeron que tardarían más de una semana en traerlo. Bueno, pues mientras llegue, está bien. Vale. Muchas gracias a todos. Gracias.